Saludos, sean todos y todas bienvenidas a esta emisión de hoy de Ojalá. Penosamente, este fin de semana, pues, falleció el padre del presidente Danilo Medina, Juan Pablo Medina. Y desde aquí hoy, pues lo que primero que nos corresponde es extenderle nuestra solidaridad y nuestro pésame al presidente, que bien sabemos lo afectado que debe estar a propósito del fallecimiento de su padre, un anciano de 101 años. Yo no creo que Danilo dure tanto, pero por ahí anda si a genética se refiere, ¿verdad? Al presidente, a su esposa, a sus hijas, a sus hermanos en particular, pues le hacemos llegar nuestro más sincera saludo, y esto es parte, ¿verdad?, de todo lo que implica estar vivo. Sí, él señalaba precisamente el hecho de que su padre era un luchador contra la muerte, que tenía 6 años sobrepasando los diagnósticos médicos, más conservadores, y realmente son 101 años y como él dijo, es una edad envidiable para cualquiera, llegar a vivir 101 años. Así es. Mira, Sergio, es bueno que nuestra audiencia sepa que desde hoy nos proponemos introducir algunos cambios en el formato de Ojalá. Comenzando por prescindir por las azarosas revistas comerciales, que lejos de contribuir a la sinergia que debe darse entre todos nosotros, dominicanas y dominicanos, pues se proponen desde tempranas horas de la noche, pues armarle a uno, incluso después de un largo feriado, armarle a uno ciertas preocupaciones. Yo no soy tan drástico que le llamo revistas comerciales, pero sí entiendo su preocupación por ir disminuyendo el papel y ser más agradable con el medio ambiente. Así, pero no se trata de una cuestión de reciclaje, se trata de una cuestión de que por la mañana la gente, y más en esta época, que hay cambios importantes que tienen que ver con el tiempo, que tienen que ver con la hora de salida del sol, que tienen que ver con un otoño tropical que nos cambia de alguna manera hasta el estado de ánimo. Y no por chepa, como bien decimos, pues uno igual tiene que seguirse levantando a la misma hora, disponiendo del traslado que tiene que hacer desde su hogar hasta su centro de trabajo. La mayoría de nosotros, pues, en el día de hoy, que no todos, pero la mayoría de nosotros, pues, se levanta de buen ánimo a esto, a confrontar la realidad y llegar de buen ánimo a nuestros centros de trabajo. No sé, en pocos sitios la prensa juega el rol de, la prensa escrita fundamentalmente, de andar propalando cosas que muchas de las veces son mentiras o son verdaderamente cosas sin importancia. Cuando de lo que se trata es de que todo el que va para su trabajo lo haga mínimamente informado, tome su café sin ningún sobresalto ni preocupación por lo malo que puede estar sucediendo en el planeta o que puede estar sucediendo en nuestro país. Se trata más que nada de que salgamos a trabajar de buen ánimo y en cualquier caso en el interés de que las cosas mejoren, de que nuestros compatriotas y nuestros congéneres pues tengan un bonito día, un día de trabajo, un día que no nos conduzca a la crispación
o a los malos sentimientos. Aquí hay mucha gente con malos sentimientos para los demás. Y nosotros, sin ser religiosos o sin ser espiritistas o cosas por el estilo, pues eso es lo que deseamos, que la gente se sienta cómoda y no deje de estar informada y por lo tanto interesada en los acontecimientos. Creo que en ese sentido destaca la situación que sigue desarrollándose el proceso en Chile. Entre otras cosas, porque lo que yo personalmente veo, Sergio, es un patrón que se quiere replicar en cada sociedad y a veces sorpresivamente. Lo de Chile es particular, porque a Chile lo habíamos tomado como modelo, nos lo habían vendido como modelo. Como modelo no, como el modelo. Como el modelo. Pero ¿qué pasa? Que contrario a lo que nosotros pensábamos desde lejos, y de ahí las distorsiones de la realidad social de nuestros países, en Chile hay evidentemente mucho resentimiento contra la élite gobernante, mucho resentimiento contra un modelo que era el modelo, pero que en realidad pues había acumulado unas grandes desigualdades, porque de eso es de que se trata. Desigualdades que no se notaban, que nos las escondían. Se hablaba de las desigualdades nuestras, no de las desigualdades de la sociedad chilena. Y fíjese qué interesante a propósito de ese comentario de la desigualdad, porque hay genios que vienen y te presentan que la desigualdad de Chile es menor que la desigualdad del resto de Latinoamérica. No. Y te hacen una comparación entre dos desigualdades, cuando en una misma sociedad lo que genera esa crispación social es la desigualdad dentro de esa sociedad, porque se genera un problema social. ¿Por qué tú tienes acceso a la educación? Yo no. Entonces el análisis era, mira, aquí hay más acceso que en este país, pero no es en esa sociedad que usted tiene que verlo. Entonces decían que el problema eran los mapuches, que los que estaban y tenían problemas eran los mapuches, sí. Pero nos hemos dado cuenta que el sistema hospitalario chileno, con todo ese criterio de interiorizar externalidades que se propagaba desde el neoliberalismo, que te decía a ti, hay que pagar la salud porque si no tú no la valoras, hay que pagar la educación porque si no tú no la valoras, resulta que lo que generó fue mucha exclusión social. Y lo peor del caso es que se ocultaban estas falencias del modelo chileno, que cabe decir y recordar que Chile es una de las naciones latinoamericanas que apenas tiene 18, 19 millones de habitantes, que al lado, por ejemplo, de Brasil o al lado de México, pues en realidad se trata, si se quiere, de un pequeño país y de una pequeña población con respecto al grueso de la población latinoamericana. No obstante, la realidad es que los chilenos, y es lo que se ha evidenciado, los chilenos no solo que tienen tantas desigualdades como las nuestras, sino que se sienten particularmente indefensos o no protegidos. Ya vemos que el modelo de la seguridad social excluyente, es excluyente. El modelo universitario es excluyente, el modelo de salud es excluyente, a la hora de ir al mercado laboral resulta que también hay una exclusión porque si tú no tuviste acceso a la educación, eso genera una consecuencia de bajos salarios. Entonces todo ese modelo que era la panacea y que había sido inclusive alabado en plena dictadura por Milton Friedman en persona, porque hay que recordar eso. En Chile se dio un golpe de Estado, a pesar de que mucha gente parece olvidar y lo pone inclusive como que hubo una salvación del desastre que llevaba Salvador Allende ese país, porque al final eso es lo que se pone, que Salvador Allende estaba llevando a Chile hacia el desastre, vino Pinochet, aplicó una serie de medidas que fueron felicitadas por los científicos tenedores y poseedores de la verdad absoluta, que son los economistas de la Escuela de Chicago, y Chile
a diferencia del resto de América Latina, tomó un rumbo completamente diferente hacia el desarrollo. Y era hasta hace poco el único modelo que se validaba desde ese centro sagrado que es la Universidad de Chicago. Y de buenas a primeras nos hemos dado cuenta de que no hay modelo. Si bien hay ciertas conquistas y hay mucho desarrollo económico, nos hemos dado cuenta de que la desigualdad estaba permeando toda la sociedad chilena por abajo, como una capa subterránea. Y me interesa tocar el tema de ese modelo, entre comillas, asistencialista, con el que se descalificaba a los gobiernos que no seguían ese librito, porque aquí recientemente una organización no gubernamental hizo un informe científico, entre comillas, y digo entre comillas porque yo creo que el lenguaje dentro de la ciencia tiene mucho que ver con su objetividad, y si usted en el título, desde el título, me utiliza un lenguaje con adjetivos, yo comienzo a dudar del criterio de objetividad que debe de caracterizar a la ciencia, porque que yo sepa, la ciencia debe de abordar los problemas no con completa objetividad, que es imposible, pero sí con la presunción de objetividad. Claro. Y yo veo que se presenta un informe que desde su título ya comienza a darme un sesgo de hacia dónde va dirigido y qué intereses lo mueven. Entonces, en el caso de República Dominicana, se presentó un informe, autopsia fiscal, y cuando usted escucha el nombre autopsia, usted comienza ya a entender que hay un direccionamiento que no es objetivo. Claro, porque ya hay un cadáver. Ya hay un cadáver, entonces estamos analizando el cadáver, no es un informe de la situación fiscal en República Dominicana, claro. No es un informe del gasto público, claro. No, autopsia. Sí. Entonces, ese primer elemento me da a mí a entender algo que siempre se ha dicho, y es que no hay conocimiento sin interés. Entonces, ¿cuál es el interés que movió que me le dijeran autopsia fiscal y que me lo presenten como la verdad absoluta? Entonces, el ministro de Economía acaba de señalar algunos elementos que yo quisiera compartir a propósito del caso chileno y de ese modelo que hubo en Chile. ¿Qué dice el ministro de Economía? Yo respeto ese informe, pero no lo comparto. Y comienza a señalar cómo es necesario la inversión en educación, no el gasto. Porque usted señalar como gasto y señalar que no es eficiente la inversión en educación es olvidar que la educación es lo que produce de cara a futuro resultados que se convertirán en desarrollo. Es una cuestión de largo plazo, pero en el corto, mientras se van formando esos recursos humanos, usted tiene una dinamización de la economía y usted tiene que los fines esenciales del Estado, que es el bienestar de la persona humana, comienzan a cumplirse. ¿Por qué? Porque si una persona tiene acceso a comida y alimentación, que ha sido uno de los grandes problemas de República Dominicana. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido una sociedad con problemas de hambre y el hecho de que se le garantice a un 75% de la matrícula estudiantil pública desayuno, merienda y comida, comienza a mejorar esos indicadores que tienen que ver con la eliminación de la subalimentación en República Dominicana, pero también es la eliminación de una carga para esos padres que pueden irse a trabajar sabiendo que tienen a sus hijos con la comida segura. Entonces, cuando se plantea así, como lo planteó esa organización, se da a entender de que nada de lo que estamos haciendo está bien. Sí. Y como usted dice, si es una autopsia, esto es un cadáver. Sí. Entonces, ¿nosotros somos un cadáver o somos la economía que más ha crecido en América Latina? Igualdad, yo creo que hay cadáveres, y parte de que venga una tal Oxfam a hacer autopsia, no solo que lo indica, sino que hay que ponerle INRI a los partidos políticos. Porque lo que demuestra esto es la carencia de partidos políticos que tengan una visión integral del proceso social e histórico de nuestro país. Porque esta, al igual que cualquier otra cosa, no la voy a calificar de otra manera, otra cosa, de estas que crean estados extranjeros, porque a todo esto vienen y son sembradas por embajadas o por países. ¿De dónde es la cosa esta, por ejemplo?
supuestamente fondos internacionales. Bueno, fondos Pero internacionales. pagan asesores, pagan directores ejecutivos. No, y por lo menos la Cañete está nacionalizada, sabemos, porque se aplatanó aquí ya hace unos años y ha estado en distintas ONG. Y es una economista española que vino aquí ya siendo economista, entiendo, la querida y amiga Cañete. Pero lo que indica es que los partidos políticos aquí no se respetan. Sí, porque no fijaron una posición al respecto. No tienen posición frente a temas que se supone que son temas de los partidos políticos, porque si no, ¿para qué sirven estas entelequias políticas del país? ¿Usted me entiende? De lo que se trata es, por ejemplo, de que si aquí hay cadáver hay en Estados Unidos. Que vayan y cuestionen por qué el impeachment no es a Danilo Medina. A Danilo se lo quisieron hacer con la porquería de la Marcha Verde. Estamos claros, ¿verdad? Y los intereses que habían para generar una situación caótica también aquí en República Dominicana. Aquí ha faltado poco para que todos estos rialencos partidos políticos le caigan atrás a este tipo de organizaciones pretenciosas, muy pretenciosas, le caigan atrás a ellos y generen aquí una crisis política de la manera en que la están generando en otro lado. Porque yo le hablaba de modelo. Y déjeme decirle, lo que le están haciendo a México es para ponerse a llorar. Lo que está sucediendo a propósito de los intereses norteamericanos en México y en toda la región es ponerse a llorar. Y no quiero ser como se dice, lengua de hacer predicciones astrológicas y cosas, porque entonces me va a llevar el diablo con este señor que está ahí, de que Atlanta. Pero debo decir claramente que en cualquier momento hay un atentado contra AMLO, contra Manuel López Obrador, el presidente de México. Porque entre otras cosas, él saluda la elección de los Kirchners del señor Hernández en Argentina. Ya están hablando de un nuevo eje de la maldad, porque AMLO, es decir, México está dispuesto ya a, como siempre debió haber sido, a venderle petróleo a Cuba. Es decir, a romper un bloqueo criminal que le tiene montado el Departamento de Estado a Cuba. Sin embargo, Trump lo primero que hizo ante la situación evidente de lo que está aconteciendo en Chile, ¿qué fue? Darle un espaldarazo a su amigote Piñera. ¿Pero por qué? Porque Piñera andaba metido tratando de tumbar a Maduro. Porque le ha hecho el coro a todas esas políticas que obviamente discriminan a naciones o a países en función del libre albedrío de cada uno de nuestros pueblos que elige a su gobernante y que no tiene que venir ni OFAC ni tiene que venir el Departamento de Estado a decir quién es que nos va a gobernar, cuándo ni cómo, a menos que no seamos verdaderamente naciones soberanas, como soberana es esa chica. Nairobi es bastante soberana. Sí, Nairobi es un estado africano maravilloso. Africano no, un estado caribeño Nairobi, que viene a traernos a nosotros el pues café yo Santo pensaba Domingo. que Nairobi quedaba cerca de Kenia o algo por el estilo. Muchas gracias, Nairobi. Café Gracias. Santo Domingo. Yo no había querido beberme el primer café que me trajeron. Yo no sé por qué, pero este está calientico por lo pronto. Sí. Café Santo Domingo. A la salud del pueblo dominicano y de ustedes Wanda Sabinovich, que me dijo que le encanta el Café Santo Domingo. Ah, sí, que bueno. Es el mejor café del mundo. Qué bueno. Lo cierto es que, y por eso yo quiero volver a la idea del modelo. Nos crean modelos y hay además planes, porque yo veo las noticias, por ejemplo, de España, la de este propio fin de semana. En España acontecen las cosas más extraordinarias del mundo. Y nadie se entera, o muy poca gente le presta atención, porque aparentemente lo único que le interesa a OFAN no es el problema del Brexit en Inglaterra. Eso no que Johnson ha tenido que hacer ya maravillas para ver si logra
algo ahí. No, lo de políticamente, lo que estaba pasando en Francia, por ejemplo. O en Cataluña. O en Cataluña. Que está en la misma España. Correcto, en Cataluña, que tienen más de 15 días. Con severos problemas y desórdenes públicos, producto de un proceso de independencia, de un choque de poderes entre una comunidad autónoma con el gobierno central, pero ahí parece que... Y de una condena que a todas luces parece excesiva. Sí. Pero eso es un problema de ellos. La justicia de ellos siempre se ha cebado, digo de los españoles, siempre se ha cebado contra los catalanes. Esa es la realidad. Pero eso es de una dimensión y de un impacto tal que incluso lo de Chile se queda chiquito. No así el tema que hay en México. Que en México no solo que tienen miles y miles y miles de muertos hace 5 o 6 años, como parte de una guerra absurda. Sí, que la lanzó el Partido de Acción Nacional, el PAN. Y, por ejemplo, tenemos que se perdieron 43 estudiantes en México en un solo hecho y no aparecieron. O sea, 43 desaparecidos de un fuetazo. Y no hay forma de que aparezcan. O sea, es un genocidio por goteo, como señalaba un jurista argentino que era miembro de la Corte Interamericana, decía cómo nosotros nos hemos quedado callados ante un genocidio por goteo que ha sido lo que pasa en México y me dicen que lo difícil es lo que pasa en Venezuela. Claro. Y él presentaba, por ejemplo, la cantidad de muertos de esa guerra contra el narcotráfico que pasaba en México con los números de protestas en Venezuela y decía, ¿y cómo me dicen que la noticia es esta y no aquella? Entonces, yo creo que también hay un tema con lo que son los temas en la comunidad internacional. Hay un tópico con lo que son los temas en la comunidad internacional. Hemos tenido una regresión en el ordenamiento jurídico internacional y lo que debe regir la comunidad internacional. El tema de la soberanía de los estados, del respeto a la autodeterminación de los pueblos, fue un tema que hace tiempo se superó. Sin embargo, a pesar de que formalmente se superó, a pesar de que la base de los organismos internacionales es la soberanía plena de los estados y el consentimiento que dan los estados para que esos organismos puedan actuar respetando principios, hemos retrocedido y al margen de la comunidad internacional y al margen de los más elementales principios, inclusive principios tan interesantes como la doctrina Estrada de México, que hablaba de que los países no debían intervenir en los asuntos internos de otros, son abiertamente desconocidos. Y eso es peligroso porque esa regresión en el plano político internacional puede generar una regresión en el plano económico y social. Y la gente aquí, por ejemplo, no entiende que jugar a que República Dominicana está caótica va a afectar los préstamos. Todo. Va a afectar la gente que ahora mismo se ha hecho de una casa en Ciudad Juan Bosch, la gente que se ha hecho de un apartamento en el Distrito Nacional, esas personas que han hecho de tripa corazón para poder hacerse de su vivienda gracias a una estabilidad que ha permitido tomar préstamos a un 9% fijo, una tasa fija de un 9%, producto de una política que buscaba resolver el problema de la vivienda y que en vez de darle un apartamento a una persona, hizo una alianza público-privada en donde se le aportaban los terrenos al sector privado y ellos construían apartamentos de bajo costo y gracias a esa estabilidad se le daban préstamos y personas que ganaban 25 y 30 mil pesos se ven con la posibilidad de tener su propia vivienda. Entonces, si se destruye la estabilidad que se ha logrado en República Dominicana y nos apartamos de la Estrategia Nacional de Desarrollo que traza cuál es la ruta que hay que seguir, si nosotros nos apartamos de eso y comenzamos a creer que nosotros tenemos una situación peor de la que tenemos, porque tenemos un gran desafío, pero el gran desafío no es que estamos igual que Chile, no es igual que estamos igual que ninguno de esos países. Nosotros tenemos un crecimiento económico y tenemos una estabilidad que ha permitido que República Dominicana sea foco de inversión extranjera. Así es. Mira, Sergio, nosotros, y es bueno insistir en eso, hoy en la mañana, para que el que sale temprano a trabajar tenga conciencia de que tiene un empleo, tiene un salario, tiene condiciones laborales y de paz social en general. Que lo que está aconteciendo en el resto del mundo nos coloca a nosotros en una posición privilegiada.
donde podemos seguir concentrados en temas importantes, como el tema de proteger el turismo, de proteger el campo, La producción nacional. la producción nacional, de proteger nuestros empleos y de proteger nuestra moneda. Proteger nuestra moneda de cualquier vaivén y de cualquier situación. Pero estar claro de que ahí donde hay crisis institucional y política, es cuestión de tiempo para que esto genere una situación económica que afecte finalmente a la población. Yo quiero invitar ahora, a propósito de esto y de otros temas que ustedes abordaron en conjunto con usted, Ramón Tejeda Riz, y el vocero del presidente de la República, el amigo Roberto Rodríguez Marchena, que estuvo este fin de semana pues también por aquí el viernes y grabó con ustedes un programa que pudo haberse compartido este fin de semana, pero que por el deceso del padre del presidente y en aras de bajar el tono, si se quiere también, de la discusión pública alrededor de los grandes temas, y darle un asueto a la gente, porque es que la gente necesita, si no los cueros, necesita los vientos pascueros, necesita pues prepararse para el disfrute de las Navidades y de este periodo, que tiene un toque también muy nuestro, muy caribeño, y que todos esperamos. En esta ocasión, bueno, pues vamos a compartir esta interesante y larga entrevista que nos concediera, tanto a Ramón, a ti, como a nosotros en general, aquí en el canal 4RD. Vamos a compartir esta interesante entrevista con el vocero del presidente de la República, el amigo Roberto Rodríguez Marchena.